Casa de Gracia, muy buenos días. El Señor les bendiga a todos en sobremanera. Qué bueno encontrarnos una vez más. Gracias por su compañía, por su sintonía. Como lo dijo María Fernanda, yo también estoy expectante. Estamos trabajando, estoy emocionado por volver muy pronto a nuestra reunión presencial. Vamos a aprovechar estos tiempos. Yo le invito, iglesia, a que allí donde usted se encuentra, quite toda distracción de su lado, de pronto el televisor o una cosa o lo otro, y permitamos que en este momento haya una verdadera actitud de adoración de parte de nosotros a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a orar y vamos a poner el tiempo de la palabra en las manos del Señor. Precioso Señor, quiero darte gracias infinitas por este nuevo día, Señor, este domingo que tú nos provees en el nombre poderoso de Jesús. Padre, para adorarte, para bendecirte, para santificarnos, Señor, para ser limpios por tu palabra. Bendigo a mis hermanos, Señor, que en este momento están allí conectados. Padre, oramos para que desde esta señal destile enseñanza, oración, alabanza verdadera. Desde esta señal, Padre, haya autoridad de parte del cielo. Se abra tu Biblia, Señor, con temor y con temblor, Espíritu de Dios, y que haya bendición sobre las personas, sobre las familias, sobre las naciones. Amado Señor Celestial, gracias porque hoy nos unimos a los millones de adoradores, Señor, que te sirven en espíritu y en verdad. Nos unimos al canto de millones de ángeles que a diario, Señor, están delante de tu presencia, cantando: digno y santo es el Cordero de Dios, que vino a librarnos del poder del pecado y de la muerte. Gracias te damos, Señor Celestial. Espíritu Santo, unge este tiempo. Te pido, amado Señor, que, Padre, que tu presencia se derrame en cada hogar, que tu presencia se derrame en cada vida. Señor, que hoy, Padre, realmente haya un milagro en nosotros, que no solamente, Padre, seamos oidores, sino que también seamos hacedores de tu palabra. Bendigo a mis hermanos, bendigo a cada familia y te doy gracias, amado Señor Jesucristo, en esta mañana. Amén, amén y amén. Bueno, mis amados, hoy quiero invitarlos a contemplar un escenario. Para poder entender hoy nuestro pasaje de estudio, es importante antes tener en nuestra mente lo que les voy a contar. Es algo muy fácil de asimilar, pero es importante tenerlo presente para que juntos podamos llegar a mejores conclusiones, a mejores enseñanzas para nuestro diario vivir. Quiero contarles la siguiente historia. Corre por todas partes una noticia. El rey ha obtenido una nueva victoria y está pronto por llegar a la ciudad. Eso sí, no va a llegar solo. Llega con su ejército, con nuevos esclavos y un gran botín después de esta guerra. Al mismo tiempo, la ciudad se prepara para recibirlo y ovacionarlo. ¿Ya está lista la corona? Esta, una corona de laurel, pregunta el organizador del evento, el que está encargado de todas las cosas, mientras que al mismo tiempo le traen la toga para que el emperador la porte en medio de este desfile. Se cercioran que los animales a sacrificar en agradecimiento estén preparados y el carruaje real esté en la puerta para transportar a aquel hombre que ha triunfado. Llegó el momento. Los vencedores habían llegado y empezaba aquel desfile de victoria. Todos observaban a aquel imponente hombre. Parecía un dios con esas ropas. 4 caballos tiraban del magnífico carruaje mientras parecía el pueblo adorar a aquel hombre. También el desfile lo disfrutaban los soldados mientras custodiaban lo que habían ganado durante la batalla. Entre arengas y alabanzas el pueblo veía a los derrotados, porque así como entraba el rey y entraban los soldados vencedores, los perdedores eran expuestos públicamente. Imagínense esa escena. Pasaban varios días, esto no era de cuestión de horas, pasaban varios días
y esta festividad era lenta y extensa. Y entre alimentos y un gran derroche, se levantaba entre toda la ciudad un aroma diferente. En medio de la celebración se levantaban nubes de incienso que llenaban cada rincón de la ciudad. Y al pasar el rey, se esparcían pétalos de flores que, al ser pisados por las personas y por los animales, ciertamente daban un olor característico al momento. Esto era parte de la historia del Imperio Romano. Cuando el emperador romano tenía una nueva conquista, ganaba una nueva batalla, cuando podía establecerse que tuvo victoria en la guerra que estaban padeciendo, llegaba y vivía todo el escenario que acabamos de montar. Toda la ciudad se agolpaba a recibirlo con gran honor, pero algo característico del momento era el aroma, la fragancia que se sentía en medio de esos días. Un incienso grato, agradable, un olor a flores que ciertamente, muy posiblemente, cuando las personas volvían a sentir ese olor, se acordaban de aquella victoria que habían sucedido durante esos días. ¿Y por qué es importante contarles esta historia? ¿Por qué es importante mostrarles estas imágenes? Porque este es el panorama al que nos lleva hoy el pasaje de estudio, como les había comentado hace unos minutos. Yo quiero invitarle, por favor, a que vaya a 2 de Corintios, capítulo 2, versículo 14. 2 de Corintios, capítulo 2, versículo 14. Dice la palabra del Señor que a Dios damos gracias, porque en Cristo siempre nos lleva triunfantes. Siempre. En otras palabras, debemos darle gracias a Dios porque en Cristo ciertamente Él conduce a su iglesia en un desfile de victoria. Dice la Nueva Traducción Viviente: gracias a Dios, porque siempre nos lleva en triunfo en el desfile victorioso de Cristo. La traducción del lenguaje actual nos dice: doy gracias a Dios porque nos hace participar del triunfo de Cristo. Lo que yo quiero que usted entienda en esta mañana, antes de seguir leyendo, leamos mejor todo el pasaje mejor. Sin embargo, gracias a Dios que en Cristo siempre nos lleva triunfantes y por medio de nosotros esparce por todas partes la fragancia de su conocimiento, porque para Dios nosotros somos el aroma de Cristo entre los que se salvan y entre los que se pierden. Para estos somos olor de muerte que los lleva a la muerte, para aquellos olor de vida que los lleva a la vida. ¿Y quién es competente para semejante tarea? A diferencia de muchos, nosotros no somos de los que trafican con la palabra de Dios, más bien hablamos con sinceridad delante de Él en Cristo, como enviados de Dios que somos. Entonces, yo quiero que en esta mañana podamos entrar juntos a comprender que el escenario del desfile victorioso, el escenario del aroma en medio del desfile victorioso, son elementos y herramientas que el apóstol Pablo ha querido tomar para que sus primeros oyentes entendiesen cuál era la realidad espiritual que la iglesia estaba determinada a vivir. Hay un panorama, hay una realidad espiritual, y es que nuestro Señor Jesucristo, Rey de Reyes y Señor de Señores, ha vencido. Por eso dice el versículo 14 que en Cristo siempre nos lleva triunfantes. Somos copartícipes del triunfo de Cristo. Así como el emperador celebraba el haber ganado una batalla, Pablo toma esta imagen para que nosotros entendamos que Cristo también ha ganado una batalla.
y que su iglesia desfila con él en medio de la victoria. En medio de la victoria. ¿Sobre qué ha vencido Cristo? ¿A qué enemigo ha derrotado Cristo? Ciertamente, la palabra nos indica que el Señor venció el imperio de la muerte. Y cuando Cristo resucita, realmente le da la estocada final, porque gracias a la resurrección de los muertos nos damos cuenta que el poder de la muerte ha sido completamente vencido y no está sobre los hijos del Señor. Aunque suframos muerte física, la muerte espiritual ya no va más para nosotros, porque el Señor nos ha prometido una vida eterna, una vida eterna. Entonces contemplemos los diferentes elementos de la imagen. Está el rey, el emperador. Ciertamente este es comparado con el Señor Jesucristo, y él entra triunfante en un desfile de victoria, pero con él están dos personajes. Primero, su iglesia, sus soldados, aquellos que han sido llamados y que trabajan por agradar a aquel que los ha llamado. La iglesia es comparada con un ejército, pero con un ejército de salvación, con un ejército disciplinado, con un ejército capaz, con un ejército instruido, con un ejército dispuesto a ir a la batalla. Entra Jesús como rey, entra su iglesia como soldados victoriosos, pero también en medio de la escena entraban los cautivos, entraban aquellos derrotados y eran expuestos públicamente. Yo quiero que note conmigo lo siguiente. Quiero tocar 3 versículos bíblicos para que podamos entender y seguir ampliando cada una de estas imágenes. Segunda de Timoteo capítulo 2, versículo 11. Segunda de Timoteo capítulo 2, versículo 11. Dice lo siguiente: este mensaje es digno de crédito. Si morimos con él, también viviremos con él. Si resistimos, también reinaremos con él. Si lo negamos, también él nos negará. Si somos infieles, él sigue siendo fiel, ya que no puede negarse a sí mismo. Dice la palabra del Señor que si resistimos, también reinaremos con él. Somos parte de la victoria del Señor Jesucristo. Y aquellos soldados fieles están cuidando justamente a esos cautivos que están siendo expuestos públicamente. ¿Quiénes son los enemigos que el Señor ha expuesto públicamente? En Primera de Corintios 15:54, Primera de Corintios 15:54, dice lo siguiente: cuando lo corruptible se vista de lo incorruptible y lo mortal de inmortalidad, entonces se cumplirá lo que está escrito: la muerte ha sido devorada por la victoria. ¿Dónde está entonces, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? El aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado es la ley. Pero gracias a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, mis queridos hermanos, manténganse firmes e inconmovibles, progresando siempre en la obra del Señor, conscientes de que su trabajo en el Señor no es en vano. No es en vano. El primer enemigo que está en medio de ese desfile, pero es un desfile en el cual se muestra su derrota, es la muerte. Es la muerte. La muerte todavía sigue teniendo un poder. ¿Por qué? Porque no ha sido vencida por su totalidad. ¿Cuándo se vence la muerte en su totalidad? Dice el versículo 54, cuando lo corruptible se vista de incorruptible. ¿Cuándo es esto? Cuando la iglesia sea arrebatada, cuando los muertos en Cristo resuciten primero. Esto es un evento que estamos esperando, aún no ha llegado.
Entonces, en este momento, el enemigo de la muerte está apresado, ya está vencido, ya perdió la batalla, pero aún no está destruido como tal, porque cuando termina el desfile, los enemigos terminan siendo ejecutados frente a toda la ciudad para que vean realmente el poder del rey, el poder del rey. Y el otro enemigo que está expuesto en medio de este desfile donde está Jesús triunfante y su iglesia acompañándolo es justamente Satanás. Entendemos que Satanás tiene un poder limitado y que en la cruz también fue vencido Satanás gracias a la muerte de Cristo Jesús. Pero la Biblia también nos enseña que él todavía es llamado el príncipe de este mundo. Quiero hacerme entender en lo siguiente, pero llegará un día donde este personaje será encadenado y después de ser encadenado será arrojado a lo profundo del abismo para que su accionar quede completamente inoperante. Sigue siendo expuesto. Por eso dice Colosenses, usted que me sigue en las citas bíblicas, Colosenses capítulo 2, versículo 5, lo siguiente. 2.15, perdón. 2.15, no 2.5, sino 2.15. Jesucristo desarmó a los poderes y a las potestades, y por medio de Cristo los humilló en público al exhibirlos en su desfile triunfal. Para poner un poco en orden las ideas, hace 8 días tuvimos la oportunidad de tener un tema que llamamos la fuerza de los pequeños. Y entendíamos que los pequeños hacía alusión a esos hijos amados, a esos hijos fieles, a esa manada pequeña, a ese rebaño pequeño que busca servir y amar con integridad a nuestro Señor Jesucristo Todopoderoso. El Señor nos recordaba que hay de aquellos que se meta con uno de ellos, es mejor que se cuelgue una piedra de molino en su cuello y se eche a lo profundo del mar. El Señor nos cuida, el Señor nos habla, el Señor nos reta, y veíamos cómo el Señor usaba a los más pequeños, usaba a los más inexpertos, usaba a los menospreciados para hacer grandes prodigios en medio de su pueblo. En esa oportunidad entendíamos que la fuerza de la iglesia como tal proviene en primer lugar de la fuerza del Señor. En una segunda oportunidad veíamos que la fuerza de la iglesia provenía de la fidelidad de la iglesia al Señor. Y en tercer lugar, quiero recordarles que veíamos que la fuerza de la iglesia ciertamente se basaba también en la firmeza de la iglesia al Señor. Aquella iglesia que es inconmovible, aquella iglesia que es fiel, aquella iglesia que se refugia en el Señor, por más pequeña que pueda el mundo de pronto categorizarla, es una iglesia poderosa, es una iglesia de puertas abiertas, es una iglesia triunfante, es una iglesia imparable, es una iglesia que sigue trastornando al mundo. Amén. Y teniendo en cuenta esto que les acabo de decir, el tema de esta mañana lo he querido titular La fragancia de los pequeños. La fragancia de los pequeños. ¿Por qué lo he llamado así? ¿Por qué he llamado la fragancia de los pequeños y qué tiene que ver con el tema que acabamos de hablar? Vuelva conmigo a 2 Corintios capítulo 2, versículo 14. Recordemos el desfile triunfal, el desfile en el cual Jesús victorioso, acompañado de su iglesia, de sus pequeños, expone en primer lugar también a sus enemigos derrotados, a la muerte y a Satanás, derrotados y exhibidos públicamente en su desfile triunfal. Dice, y es en lo que se centra el apóstol Pablo, quiero que lo note conmigo acá, que nos lleva en ese desfile triunfal y es por medio de nosotros que esparce por todas partes la fragancia de su conocimiento,
Después en el versículo 15 dice que la iglesia es el aroma de Cristo ante el Padre, porque para Dios somos el aroma de Cristo. Y somos un aroma agradable entre los que se salvan, pero somos un aroma de muerte, un olor desagradable para los que se pierden y para los que rechazan a Cristo. Entonces, yo quiero que entendamos que en la analogía, en la comparación que estamos observando en esta oportunidad, hay un elemento importante y es el olor, es la fragancia. Y yo me hice una pregunta: si es así, ¿a qué huele la iglesia? ¿Cuál es la fragancia de la iglesia? Como casa de gracia, ¿qué aroma estamos dando a nuestra comunidad? Como cristianos en Cristo, ¿cómo estamos aromatizando a nuestra familia? Somos personas que ciertamente donde estamos tenemos un aroma de paz, tenemos un aroma de reconciliación, tenemos una fragancia de hermandad, de apoyo, de hospitalidad. ¿O somos los que iniciamos pleitos, somos los cantaletosos, somos los que no damos testimonio? ¿Qué clase de fragancia como iglesia nosotros tenemos? Y me he permitido hablar durante los primeros minutos sobre aquella victoria, sobre aquel Cristo triunfante, porque he podido determinar en esta mañana justamente que, mis amados, la fragancia de la iglesia, la fragancia de los pequeños es una fragancia de victoria. No de victoria secret, no, de una victoria muy pública, más bien. La fragancia de los pequeños es una fragancia de victoria. Cuando la iglesia avanza, cuando la iglesia se inmiscuye en los asuntos, cuando la iglesia trabaja en la obra del Señor, no puede dar otro aroma que no sea un aroma de victoria, porque nosotros estamos aquí para dar las buenas nuevas de Jesucristo. ¿Y cuáles son las buenas nuevas de Jesucristo? Que los esclavos ahora son libres, que los enfermos ahora son sanos, que los que no tenían esperanza ahora pueden tener puestos sus ojos en un futuro prometedor, que los muertos vivirán. Cuando la iglesia realmente es una iglesia activa, es una iglesia que entiende el propósito del Señor en medio de estas circunstancias, es una iglesia que tiene un aroma de victoria. Y eso realmente lo tenemos que dejar en el ambiente de nuestra comunidad, en el ambiente de nuestro círculo, un mensaje de esperanza para que todo aquel que crea en Cristo Jesús herede la vida eterna, porque jamás será defraudado. Yo quiero que usted me entienda lo siguiente. A mí me gusta mucho esta comparación, porque Pablo está diciendo en pocas palabras, el tiempo de la iglesia es un tiempo de desfile triunfal. Yo no sé si usted me lo está entendiendo. El tiempo de los hijos de Dios es un desfile triunfal, porque a veces se quiere ver a la iglesia cabizbaja, a veces se quiere ver a la iglesia derrotada, a veces se quiere ver a la iglesia sin fondos, a veces se quiere ver a la iglesia sin fuerzas. Pero el Señor hoy nos dice no. El paso de la iglesia sobre este mundo es un paso de victoria, es en un desfile triunfal, porque la muerte, aunque tenga mucho poder, ha sido derrotada, porque Satanás, aunque tenga mucho poder, ha sido derrotado. Ahora es el tiempo de entender que tenemos una misión, que tenemos un compromiso, que tenemos un reto, y que debemos entender que la iglesia de Cristo prevalece, que Dios prevalece ante todas las circunstancias. Esta semana, en las clases de homilética y hermenéutica que dimos este semestre a los que quisieron participar, veíamos cómo interpretar el libro del Apocalipsis, era parte del tema. Y en medio del desarrollo de este tema, veíamos que pues el Apocalipsis no es sencillo de interpretar, no es sencillo de leer y no es un libro simple. Pero a pesar de ser un libro de muchas imágenes que son poco comprendidas,
son imágenes que relatan verdades muy claras, entre ellas que Dios prevalece. Dios prevalece ante el juicio, Dios prevalece ante el poder de Satanás, Dios prevalece justamente ante el ataque del mundo, Dios prevalece en todo momento. En todo momento. Y así como Dios prevalece, así como Cristo prevalece, así como Cristo ha triunfado, su iglesia también. ¿No ve que estamos unidos a Él? Somos su cuerpo. Él no se desprende de nosotros. Él no se desprende de nosotros. Entonces, quiero hacerle notar lo siguiente, por favor. Vaya a Mateo capítulo 16. Mateo capítulo 16, versículo 16. Bueno, perdón, versículo 18. Mateo 16, 18. Yo te digo, le está hablando Jesús a Pedro le dice, yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y mire lo que pasa acá. El Señor está diciendo que sobre una roca va a edificar su iglesia. Y esa iglesia que Cristo está edificando, que ha edificado, dice que en las puertas del reino de la muerte no prevalecerán contra ella. Las puertas del reino de la muerte no prevalecerán contra ella. ¿Cómo se esparce el aroma de la iglesia? ¿Cómo se esparce el aroma de Cristo? ¿Cómo la fragancia de los pequeños puede inundar los rincones, así como el incienso, como las flores inundaban de ese aroma agradable en medio del desfile triunfal? Dice la palabra del Señor que el aroma de Cristo, la fragancia de la iglesia de Victoria llega es a través de la predicación, cuando transmitimos ese mensaje de esperanza. Amén. Pero cuando nosotros nos ponemos en la tarea de cumplir la misión, no podemos obviar que vamos a encontrar una oposición. Vamos a encontrar oposición. Mire, dice acá, las puertas del reino de la muerte no prevalecerán. ¿A qué hace referencia esto? Que ante el avance de la iglesia, mientras que la iglesia se decide a esparcir su fragancia de victoria sobre la muerte y sobre Satanás alrededor de toda la ciudad, alrededor del mundo entero, Satanás, el imperio de la muerte, se va a levantar, pero dice aquí que sus puertas, aunque sus muros sean muy altos y aunque sus puertas estén con cerrojos queriendo obstaculizar el mensaje, esto no va a ser por mucho tiempo, porque ante el avance de la iglesia no prevalecen, se caen, se derrumban los muros, se abren las puertas, se caen los velos, la oscuridad es disipada por la luz de Cristo. Y aunque tal oposición parezca muy fuerte, iglesia, y aunque arrecie por momentos, no podrán permanecer en pie, porque la iglesia está edificada sobre la roca eterna, y todo lo que está edificado sobre la roca no cae, pero todo lo que se enfrente a la roca será despedazado. El imperio de la muerte y la obra de Satanás ha quedado despedazado por la roca que es Cristo, ciertamente. A pesar de que cuando se levante esa oposición no va a prevalecer, tiene que caer, y va a caer, porque nosotros peleamos en las fuerzas de Cristo Jesús. Nos van a poder quitar oportunidades, como le pasó a los discípulos en medio del primer siglo. Los obligarán a callar, los amenazarán, los azotarán, los encarcelarán e intentarán callarnos y destruirnos aún en la actualidad, ¿cierto? Algunos soldados perecerán, claro que sí, pero a pesar de eso serán parte de la victoria de todas maneras. ¿Por qué, iglesia? Porque Dios prevalece. Y para cumplir la obra de Cristo Jesús es importante tener en cuenta esta realidad espiritual que nos acompaña. ¿Qué nos acompaña? La era de la iglesia ciertamente es una era de un desfile triunfal, donde los enemigos derrotados son expuestos, donde el Rey Jesucristo es alabado y donde su iglesia acompaña ciertamente a aquel que ha triunfado. Somos parte de ese triunfo. Les vuelvo a recordar,
La fragancia de los pequeños es una fragancia de victoria, de victoria. El pecado nos sentencia a muerte, pero en Cristo no hay condenación. Eso es la victoria. Satanás nos acusa, pero en Cristo hay condenación. Eso es la victoria. Aunque el pecado se quiera enseñorear, el pecado ha sido derrotado. Y aunque el pecado nos sentencia a muerte, en Cristo no hay condenación. Esa es la fragancia a la que debe oler la iglesia. Esa es la fragancia que debe aromatizar a la ciudad, la iglesia. Y aunque venga Satanás a acusarnos, recordemos algo. Había un acta de decretos que mostraban nuestros pecados, pero la sangre de Cristo la anuló, la borró por completo, condonando, perdonando nuestros pecados. Esa es la victoria que nosotros debemos disfrutar a diario. Mire, a mí me ha fascinado el poder contemplar el paso de la iglesia, el periodo de la iglesia como un desfile triunfal. Claro que sí, porque es que nosotros vivimos de victoria en victoria, de gloria en gloria. Aunque pasemos momentos terribles y difíciles que son parte de la vida, la realidad espiritual de la iglesia es una realidad de ser vencedores, de ser vencedores. La iglesia de Cristo trastorna el mundo, la iglesia de Cristo es imparable su misión, la iglesia de Cristo crece, la iglesia de Cristo se edifica y la iglesia de Cristo se perpetúa. Entiéndame lo siguiente, este mundo y sus deseos pasarán, pero todo aquel que hace la voluntad de Cristo permanece, y esos son los pequeños del Señor. Esa es su iglesia, esos son los fieles. Aunque todo esto deje de pasar, la iglesia siempre tendrá una vida eterna. Una vida eterna. Cuando nosotros hablemos de Jesús, no podemos dejar de hablar de la victoria de Jesús. Y debemos dejar ese aroma de victoria en los demás para que lo disfruten y para que se hagan parte justamente de esta realidad que el Señor ha venido a darnos a cada uno de nosotros, a cada uno de nosotros. Quiero contarles que los romanos acostumbraban tener 2 bueyes adornados como sacrificio a su dios Júpiter. Estos iban hacia el altar acompañados de música y es justamente por el proceso del sacrificio que se levantaban grandes nubes de incienso, ¿sí? Que llenaba ciertamente la ciudad, y cuando iba pasando el rey se arrojaban los pétalos, y cuando los animales las pisaban y cuando los hombres las pisaban, pues también ayudaban a aromatizar justamente el desfile, como les había dicho al principio de la predicación. Por eso es importante que entendamos que en nuestro caso, el anunciar el mensaje de salvación es como ir dejando un suave aroma en todos los que lo perciben, en todo lo que lo perciben. El segundo punto que quiero hablarles en esta mañana sobre la fragancia de los pequeños, y respondiendo a la pregunta, ¿a qué huele la iglesia? ¿A qué huele la iglesia? ¿Cuál es el aroma de la iglesia? ¿Sí? ¿Qué percibe el mundo de la iglesia? Eso es al punto que yo quiero llegar. ¿Qué percibe el mundo de la iglesia? ¿Qué debe dar la iglesia al mundo? ¿Sí? Y quiero que volvamos a 2 Corintios 2, versículo 14, que dice que por medio de nosotros se esparce por todas partes la fragancia de su conocimiento. Escúcheme muy bien. La fragancia de los pequeños es de evangelio. Es de evangelio. Si algo debe oler la iglesia, es
el evangelio. La iglesia debe oler a evangelio. Una iglesia que no huele a evangelio no es una iglesia, es un club, es una fraternidad. Una iglesia que no huele a evangelio no es la iglesia de Cristo, será la iglesia de otro, pero no es la iglesia de Cristo. Cuando yo digo que la iglesia debe oler a evangelio, es que es lo único que nos debe caracterizar, es lo único a lo que debemos apuntar, mis amados. Y más en estos tiempos de apostasía, de engaños, de falsos profetas. ¿Y a qué huele el evangelio? ¿Sí? ¿A qué huele el evangelio? Cuando yo voy a ir a comprar un perfume, que ciertamente eso es un ejemplo nomás porque yo nunca en mi vida he comprado un perfume para mí. He tenido la dicha de que siempre me lo regalan, entonces no he tenido la necesidad de comprar. Pero cuando uno va y mira la revista, a usted le pasan la revista para comprar los perfumes, a usted le dicen perfume tal. Tiene un nombre. Y usted lo primero que se pregunta es, ¿pero eso a qué huele? ¿Cierto? ¿Eso a qué huele? Entonces unos son cítricos, otros son dulces, otros son de maderas, otros son de otras cosas. No soy experto en esto. Pero uno lo primero que se pregunta, ¿será que el olor sí me agrada? ¿Será que este olor sí me gusta? ¿Será que sí funciona para mí? Cuando decimos que la iglesia debe oler a evangelio, es porque debemos entender que es la única fragancia que nos debe caracterizar como los pequeños del Señor. Y a su vez, quiero decirle también y preguntarle a qué huele entonces el evangelio. ¿Sí? ¿A qué huele el evangelio? Cuando hablamos de evangelio, ¿a qué hacemos referencia? Y la respuesta está en 1 Corintios capítulo 1. 1 Corintios capítulo 1. Versículo 17. Pues Cristo no me envió a bautizar, sino a predicar el evangelio. Hasta ahí estamos claros. Cristo me envió a predicar el evangelio. Y eso, ¿cómo se predica el evangelio? Sin discursos de sabiduría humana, para que la cruz de Cristo no pierda su eficacia. ¿A qué huele el evangelio? El evangelio huele a Cristo. El evangelio huele al madero de la cruz. Nosotros, cuando esparcimos el aroma de Cristo, el aroma de la iglesia, ciertamente debemos entender que los demás tienen que ver, que los demás deben sentir la fragancia no de nosotros, no de la sabiduría humana, sino deben tener en su ser la fragancia de Cristo Jesús. ¿A qué huele el evangelio? A Cristo crucificado. Versículo 23, ahí mismo en 1 Corintios 1:23. Mientras que nosotros predicamos ¿a quién? A Cristo crucificado. A Cristo crucificado. Y aquí encontramos un contraste. En 2 Corintios 2, vuelva conmigo por favor, rápidamente, 2 Corintios 2, dice, para nosotros, porque para nosotros somos el aroma de Cristo, para Dios, porque para Dios nosotros somos el aroma de Cristo. Entre los que se salvan y entre los que se pierden. Pero aquí hay un contraste. Para los que se pierden somos olor de muerte, que los lleva a la muerte. Pero para aquellos que se salvan somos olor de vida, porque los llevamos a la vida. Y en 1 Corintios capítulo 1, quiero leerles acá, desde el versículo 17. Pues Cristo no me envió a bautizar, sino a predicar el evangelio. Y eso sin discursos de sabiduría humana. El evangelio no son discursos de sabiduría humana. El evangelio es Cristo y Cristo crucificado. ¿Por qué? Porque si la iglesia huele a sabiduría humana, la iglesia pierde su eficacia y la iglesia pierde su función. Porque para escuchar la sabiduría humana podemos irnos
a las universidades, podemos irnos a las cátedras de los filósofos, podemos irnos a los coaching, podemos irnos a las personas que dan pláticas y charlas de positivismo, de nueva era, de lo que sea, de lo que sea. Pero la iglesia no debe oler a esto, la iglesia debe oler a evangelio, y el evangelio huele a Cristo y a Cristo crucificado. Versículo 18, me explico, el mensaje de la cruz es una locura para los que se pierden. En 2 Corintios, el mensaje de la cruz huele a muerte para los que se pierden, y en este caso huele a locura. En cambio, para los que se salvan, es decir, para nosotros, este mensaje es el poder de Dios. Para los que lo reciben es poder de Dios y es vida, es un mensaje que huele a vida. Por eso está escrito, versículo 19, destruiré la sabiduría de los sabios, frustraré la inteligencia de los inteligentes. Versículo 20, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde el erudito? ¿Dónde el filósofo de esta época? ¿No ha convertido Dios en locura la sabiduría de este mundo? Ya que Dios en su sabio designio dispuso que el mundo no lo conociera mediante la sabiduría humana, el mundo no conocerá a Cristo mediante la sabiduría humana. Tuvo a bien salvar mediante la locura de la predicación a los que creen. A los que creen. Los judíos piden señales milagrosas y los gentiles buscan sabiduría, mientras que nosotros predicamos a Cristo crucificado. Crucificado. A mí me regalaron un perfume hace mucho tiempo, una hermana de la iglesia, se llama la fragancia náutica. De todos los perfumes que me han regalado, este es mi favorito. Mi favorito. Y dije en una oportunidad, cuando se me acabe este perfume, pienso que va a ser mi primer perfume en comprar, porque lo voy a seguir usando, lo voy a repetir. Aunque para mí es agradable muchos aromas, de pronto para otra persona eso que para mí es agradable no lo es. Y esto es una realidad, ¿cierto? No lo es. Y en este mismo proyecto de lo que estamos hablando de la fragancia de los pequeños, y que la fragancia de los pequeños es una fragancia de evangelio, y el evangelio huele a Cristo crucificado, para muchos será agradable y será olor de vida y será poder de Dios, pero para otros que lo rechazan, que no les agradará justamente la fragancia de Cristo, dice que será olor de muerte y será locura, porque se perderán. El Señor no vino a condenar, el Señor vino a salvar, pero el mensaje de salvación, al mismo tiempo que es predicado, condena a quienes no lo reciben, a quienes no lo reciben. Entonces, mis amados, entendamos esto. La iglesia de Cristo se debe caracterizar no por generar contenido de sabiduría humana, no por generar contenido ciertamente que otros pueden producir, porque nuestra misión es el evangelio, predicar a Cristo a tiempo y fuera de tiempo. A eso debe oler la iglesia, a eso deben oler las congregaciones, a evangelio, a victoria. Amén. En un tercer punto, en todo este ámbito del incienso, de la fragancia, del aroma, recordaba que en Apocalipsis capítulo 5, versículo 8, en medio del relato de la visión del apóstol Juan, dice que cuando lo tomó, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. ¿Qué tomó el Señor? Un rollo. Jesucristo tomó un rollo. La visión es que Jesucristo tomó un rollo que nadie podía abrir sino solamente Él. Y cuando Él toma ese rollo, dice acá que los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Cada uno tenía una arpa y copas de oro llenas de incienso. Delante del trono del Señor hay copas de oro, según la imagen del Apocalipsis, que dice acá que son las oraciones del pueblo de Dios. Son las oraciones del pueblo de Dios. La fragancia de los pequeños
está en la oración. Dice el versículo 15 de 2 Corintios 2 que nosotros somos el aroma de Cristo ante Dios, ante el Padre. La iglesia es el aroma de Cristo ante el Padre. Y Apocalipsis 5:8, de una manera muy hermosa, nos dice que nuestras oraciones, las oraciones del pueblo de Dios, son un incienso que hace parte de la adoración en el reino de los cielos. No sé si me estoy haciendo entender, pero la iglesia debe caracterizarse en su fragancia por la oración. Que cuando uno llegue, oiga, aquí me huele a victoria. Oiga, aquí me huele a Cristo, a evangelio. Y aquí me huele a oración. Esta iglesia entiende que debe y que ora. Cuando Jesucristo estuvo en medio de su proceso de ir a la cruz, cuando Jesucristo estuvo en medio de la angustia, antes que Judas lo entregara, cuando Cristo estaba padeciendo lo más difícil de su ministerio terrenal, Él oró. Él se refugió en la oración. Cristo olía a oración. Oraba de noche, oraba de día, oraba por los enfermos, oraba por milagros, oraba para abrir los ojos a los ciegos. Cristo olía a oración. Él invitó a sus discípulos: velad y orad, porque en verdad el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Velad y orad para no caer en tentación. Santiago le dice a la iglesia: la oración del justo puede mucho. La oración del justo es eficaz. Y yo entendía algo en esta mañana, iglesia, y es lo siguiente: una iglesia que no ora, y cuando me refiero a una iglesia no me refiero de pronto a una congregación, quiero referirme a tu vida en especial. Cuando una persona que dice seguir a Cristo no ora, es similar a la sal cuando pierde su sabor. Una iglesia que no ora es como la sal que pierde su sabor. Dice la palabra del Señor que una sal que pierde su sabor solamente sirve para desecharla. Ha perdido su función, ha perdido ciertamente su uso, ha perdido su valor. Una iglesia que no ora pelea en sus propias fuerzas. Una iglesia que no ora no vive en completa humillación y contrición del corazón, del espíritu. Una iglesia que no ora es una iglesia que no entiende que su obra depende del poder de Cristo. Una iglesia que no ora no busca la revelación, no busca la dirección del Espíritu Santo. Una iglesia que no ora es una iglesia independiente. ¿Y quién dijo que la iglesia es independiente? Antes, la iglesia es completamente dependiente de Cristo, de su guía, de sus recursos, de sus planes y de sus proyectos. Pero ¿cómo vamos a ser partícipes si no oramos, si no escuchamos la voz del Señor, si no nos entregamos en adoración, si en medio de esa oración no pedimos perdón, no le pedimos al Señor que nos cambie y no reflexionamos de nuestro proceder? Una iglesia que no ora simplemente no es iglesia. La iglesia de Cristo tiene una fragancia y es una fragancia de oración. La fragancia de los pequeños está en la oración. Hace 2 semanas empezamos una bonita actividad que llamamos Oremos de Noche y Celebremos de Día. ¿Por qué le pusimos ese nombre? Porque confiamos en que lo que oramos en esa oportunidad lo vamos a poder disfrutar, lo vamos a poder celebrar en el siguiente día, haciendo una alusión a la respuesta que Dios tiene a la oración de su pueblo, a la oración de su pueblo. Yo quiero invitarla a que se conecte, son 45 minutos. Es un tiempo delicioso, es un tiempo donde cantamos, es un tiempo donde oramos por las necesidades, es un tiempo donde nos unimos como iglesia, como hermanos. No tiene que moverse de su casa, solamente debe coger su dispositivo móvil que todos tenemos, darle clic en el enlace, apagar su micrófono, si quiere apagar su cámara, pero tomarse 45 minutos
y orar. Y orar, no es más. Yo lo invito a que se conecte a Orando, a Oremos de Noche y Celebremos de Día, martes y jueves a las 9 de la noche por Google Meet. Siempre estamos mandando el enlace al grupo de la congregación. La iglesia debe orar. La iglesia debe orar. Volvamos a 2 Corintios, capítulo 2. 2 Corintios, capítulo 2. Mire lo que dice el versículo 17. Versículo 17. A diferencia de muchos, dice Pablo, nosotros no somos de los que trafican con la palabra de Dios. Más bien, hablamos con sinceridad delante de Él en Cristo, como enviados de Dios que somos. Atentos acá, porque este punto me parece sumamente importante. Eclesiastés capítulo 10, versículo 1. Eclesiastés capítulo 10, versículo 1. Las moscas muertas apestan. Las moscas muertas apestan y echan a perder el perfume. ¿A qué hace relación esto? Pesa más una pequeña necedad que la sabiduría y la honra juntas. Las moscas muertas apestan y echan a perder el perfume. Y la iglesia ha permitido en medio de las congregaciones moscas muertas que han hecho perder la fragancia a la que Cristo nos ha llamado a tener. Nosotros tenemos una fragancia de victoria, tenemos una fragancia de evangelio, tenemos una fragancia de oración. Con eso estamos perfumando a las naciones, con eso estamos llevando poder de Dios, vida, salvación, eternidad a las gentes. Pero en medio de la congregación no nos estamos dando cuenta y hay moscas muertas que hieden. Y ese olor, ese mal olor, el mundo también lo está percibiendo. Ese mal olor, el mundo también lo está captando y es lo que más rápido cogen. Dice Pablo, nosotros no somos de los que traficamos con la palabra. Nosotros no somos, pero sí hay quienes lo hacen. Porque hay congregaciones que en vez de oler a evangelio, que en vez de oler a oración, que en vez de oler a victoria, huelen a negocio. Han puesto su mira en el dinero y en los recursos materiales. Eso es una mosca muerta. El amor al dinero es una mosca muerta en medio de la iglesia. Hay congregaciones que huelen a política. La política en medio de las iglesias es una mosca muerta que está echando a perder el perfume de los pequeños, de la iglesia. Congregaciones que en vez de dedicarse al evangelio, en vez de dedicarse a la oración, en vez de dedicarse a la predicación, en vez de dedicarse a la restauración y a la reconciliación, se han dedicado justamente a inmiscuirse en temas políticos. La iglesia no está llamada para eso. Y cuando la iglesia pierde su propósito, eso es una mosca muerta que está echando a perder la fragancia de esa congregación. Otra mosca muerta que las congregaciones han permitido entrar, que los pastores han permitido entrar en medio de las reuniones, en medio del servicio, en medio de la iglesia como tal, es la teología de la prosperidad. La teología de la prosperidad. Aquella teología que solamente nos lleva a pensar en lo material, cuando el Señor dice que no nos apeguemos en nada a lo que hay acá, sino que más bien hagamos tesoros en el cielo. Tesoros en el cielo. La teología de la prosperidad que lleva al hombre a usar a Dios como el Dios banco, el Dios que cumple sus caprichos, el Dios que cumple ciertamente sus sueños.
Cuando entendemos realmente que el evangelio que predicó Cristo es un evangelio que nos lleva a negarnos, a abandonarnos a nosotros mismos. ¿Qué le dijo Jesucristo al hombre rico? Vende todo lo que tienes y sígueme, sígueme. ¿Qué pasó con Zaqueo cuando se encontró con Jesús? ¿No vendió sus propiedades y le dio la mitad a los pobres y se arrepintió de su robo? ¿Qué pasó con Mateo, el evangelista? También era un hombre pudiente y dejándolo todo siguió a Jesús. Eso no significa que debemos vivir en la desidia o no podemos ciertamente trabajar por una casa, un apartamento, por una comodidad. No, esto no está diciendo esto. Estoy hablando de la teología que está llevando a la gente a enfocarse en Dios por el dinero y no en Dios por la salvación. Eso es una mosca muerta que está echando a perder el perfume de la iglesia. Por eso dicen que en las iglesias solo se pide plata, plata y plata, porque hay congregaciones que solo se encargan de eso y es verdad. Es una verdad que no podemos negar, pero es una mosca muerta. Ese no es el aroma de la iglesia, esa no es la fragancia de los santos del Señor. Congregaciones que huelen a rivalidad, congregaciones que huelen a envidias, congregaciones que huelen a codicia, a competencia. Esto está echando a perder ciertamente la pureza de la iglesia para cumplir con su misión aquí en la tierra. Hace muchos años, yo no sé hace cuánto, de pronto sí sean más viejas de lo que yo pienso, se han levantado empresas, compañías en las cuales imitan los olores de los perfumes más tradicionales, famosos o costosos. Sí los han visto en los centros comerciales, en el centro, por algunos locales. Tienen algunos nombres, entonces usted va y dice, ay, a mí me gusta mucho esta de Carolina Herrera, ¿cierto? Entonces, sí, esta es la fragancia. Y le venden a usted la fragancia con un potecito lleno de otro líquido. Si no me equivoco, creo que es alcohol. Lo que tenemos que hacer nosotros es coger la fragancia, depositarlo en el alcohol y bueno, no sé qué otras instrucciones. No quiero decir aquí cosas que no son. El punto es que hay iglesias, hay congregaciones que huelen a evangelio diluido, a evangelio que no es original. Y podrán tener el mismo aroma. Esos perfumes que no son originales podrán tener el mismo aroma. Claro que sí, yo no digo que no. Pero hay una verdad también que los acompaña. No duran lo mismo. No duran lo mismo. La fragancia que uno compra en esos establecimientos, cuando uno se las aplica, duran un tiempo. Pero las originales duran días. Días. En cambio, estas se evaporan ciertamente muchísimo más rápido. Este ejemplo lo tomo para que hablemos acerca de esa mosca muerta de un evangelio liviano, de un evangelio diluido, de un evangelio que dice que Dios es amor, pero que no predica que Dios es fuego consumidor. De un evangelio que dice Dios quiere lo mejor para ti, pero es un evangelio que no habla acerca del costo que debemos pagar por ser parte del evangelio. Un evangelio que invita a las personas a estar felices y gozosas, pero un evangelio que no predica acerca que no solamente se nos ha dado el don de creer en Cristo, sino también de sufrir por Cristo. Porque la moneda tiene dos caras y las dos caras debemos conocerlas. El evangelio es igual. El evangelio tiene dos facetas que el cristiano debe conocer y gozarse en la aceptación de seguir a Cristo. Cuando el evangelio es diluido, podrá tener el mismo aroma, pero no dura en el corazón. Por eso el evangelio de Cristo, que es poder de Dios para salvación, que es el mensaje de Cristo crucificado, que no está diluido con sabiduría humana, impacta los corazones. Llega y perfora, penetra, cambia nuestras vidas. Y uno de los peligros es que muchos están detrás de esas moscas muertas para desprestigiar a la iglesia,
a la iglesia. Tengo un profesor de la universidad que, les soy sincero, ayer lo eliminé de mi Facebook. Me la voló. Siempre pone cosas contra los cristianos, obviamente muchas sacadas de contexto, otras con verdades a medias, pero que yo reflexionaba y yo decía, estas son moscas muertas, que en muchas congregaciones han estado y se están tirando el perfume de la iglesia. Y lo que el mundo ciertamente está percibiendo es el hedor. En vez de tener un suave aroma agradable y decir, aquí me huele diferente, no está diciendo, aquí me huele inmundo. Aquí no hay nada de diferente al mundo. Aquí hay amor por el dinero, aquí hay pecado, aquí no hay absolutamente nada diferente a lo que yo encuentro afuera. Y están atentos para esparcir el hedor que puede salir de muchas congregaciones, mostrándolo como el verdadero aroma de la iglesia, pero esa no es la fragancia de los pequeños, esa no es la fragancia de la iglesia. La fragancia de la iglesia, quiero finalizar con este versículo, con estos dos versículos, por favor. Vamos a 2 de Corintios, capítulo 2. 2 de Corintios, capítulo 2. Versículo 17. Hay unos que trafican con la palabra. Más bien, nosotros, el verdadero olor de la iglesia, es un olor de sinceridad delante de Él en Cristo, como enviados de Dios que somos. El olor de la iglesia es un olor de pureza, es un olor de sinceridad. Y mire lo que dice el versículo 12 del capítulo 1, ahí mismo en 2 de Corintios. 2 de Corintios 1:12. Para nosotros, dice Pablo, el motivo de satisfacción es el testimonio de nuestra conciencia. En otras palabras, nos hemos comportado en el mundo y especialmente entre ustedes con la santidad y sinceridad que vienen de Dios. Nuestra conducta no se ha ajustado a la sabiduría humana, sino se ha ajustado a la gracia de Dios. Y yo quiero finalizar con este versículo. Expulsemos las moscas muertas de nuestras iglesias, expulsemos las moscas muertas de nuestras vidas, expulsemos las moscas que están tirándose el perfume que Cristo ha puesto en nosotros por medio de su victoria, por medio de su evangelio, por medio de su comunión, de la oración que tenemos con Él. Saquemos de nosotros eso que está echando a perder el aroma de Cristo, iglesia. Saquemos de nosotros esas cosas. ¿Es tu mal carácter? ¿Es la mentira que puede salir de tus labios? ¿Son esos pensamientos frívolos de venganza? ¿Puede ser algún pecado oculto que puedas tener en tu vida con el cual estés batallando? ¿Qué está echando a perder el aroma de Cristo en tu vida y en tu corazón? La iglesia tiene un olor característico. Y la iglesia debe oler a santidad y sinceridad, porque esto es lo que proviene de Dios. Como casa de gracia, como cada congregación en el mundo, que somos hijos de Dios, que somos sus pequeños, que Él nos cuida, que Él está con nosotros, tenemos un olor característico, un olor a victoria, un olor a evangelio, un olor ciertamente a oración y un olor a sinceridad y santidad. Un olor a sinceridad y santidad. Saquemos esas moscas muertas que están echando a perder el perfume de la iglesia. Tenemos una fragancia y es la fragancia de Cristo en nosotros. Sigamos impactando el mundo, sigamos trabajando. Creo, veo y sirvo en una iglesia imparable, en una iglesia que trastorna el mundo, en una iglesia que crece y en una iglesia perpetua, en una iglesia adquirida por el Señor, cuidada por el Señor. En mi Señor confío y en mi Señor trabajo. Iglesia, yo le invito a que cierre sus ojos. Vamos a orar. Precioso Jesús, ayúdanos a ser conscientes, Señor,
Ayúdanos, Padre, en este momento a reflexionar. Padre, si realmente como iglesia no estamos esparciendo tu fragancia, esa fragancia de vida, Señor, esa fragancia, Padre, de poder, esa fragancia, Padre, de sinceridad, de predicar tu palabra, tu evangelio, de anunciar tu victoria, amado Señor. Gracias, gracias, Espíritu Santo. Gracias, amado Señor Dios, porque eres tú quien nos acompañas. Yo te pido, Padre, que cada congregación, que tu iglesia, Padre, que tus verdaderos, que tus pequeños, que Casa de Gracia, Señor Dios, seamos una iglesia que, Padre, mostremos tu fragancia, tu aroma en nuestros hogares, en nuestra sociedad, Padre, en los círculos donde nos movamos, amado Señor Dios de la gloria. Te pido que nos guardes de esas moscas muertas que echan a perder el perfume de Cristo en nuestros corazones. Señor, que no haya nada que nos desacredite, que no haya nada que nos avergüence. Recordemos, Señor Dios, que aunque Satanás nos acuse, en Cristo hay condonación, que aunque el pecado ciertamente nos sentencia a muerte, en Cristo no hay condenación, Espíritu Santo. Señor, bendigo a mis hermanos, bendigo sus vidas y te pido que cada uno de nosotros sigamos creciendo sobre la roca eterna, Señor Dios, que seamos personas, Padre, que te busquemos en oración, que prediquemos tu evangelio, que seamos conscientes de tu victoria y que seamos sinceros y santos, amado Señor Dios de la gloria, para que otros puedan realmente conocerte y sentirte, amado Espíritu de Dios. Señor, redarguye nuestro corazón conforme a tu voluntad y conforme a nuestra necesidad. Padre, te lo pedimos en tu nombre santo y yo te doy infinitas gracias, mi Señor. Amén, amén y amén. Levante su mano, por favor, iglesia. Levante su mano allí donde está. Quiero finalizar orando en bendición por su vida. Padre, te pido en este momento que bendigas y guardes a cada uno de mis hermanos. Te pido, amado Señor Dios, que nos mires con agrado y que extiendas tu amor sobre nosotros. Señor, muestra tu favor sobre nuestras familias, sobre nuestra economía, sobre nuestros pensamientos, amado Señor, sobre nuestros proyectos, Señor. Y concédenos la paz, esa paz que sobrepasa entendimiento. Padre, y que cada uno de nosotros invoquemos siempre el nombre de Jesús, y así tu bendición nos acompañará. Amén y amén.